que venimos a traerte pues es el Evangelio. El Señor Jesucristo dejó el mandamiento de predicar el Evangelio, y pues Evangelio es buenas nuevas, buena noticia. Y pues esta buena noticia tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Y fíjate, pero antes de darte la buena nueva, pues tengo que darte la mala noticia. Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante, y pues de hecho este mensaje pues tiene mucho que ver con este mes que pues es Navidad. Pero ¿sabes algo? El significado de Navidad pues es nacimiento, y el mensaje que venimos a traerte pues es el Evangelio. El Señor Jesucristo dejó el mandamiento de predicar el Evangelio, y pues Evangelio es buenas nuevas, buena noticia. Y pues esta buena noticia tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Y fíjate, pero antes de darte la buena nueva, pues tengo que darte la mala noticia para que sepas pues por qué es buena, ¿no? Mira, si hay algo tan terrorífico que vamos a encontrar en la palabra de Dios, pues es que Dios es santo, santo, santo. Y viene en Isaías 6:3. Ahí dice que Dios es 3 veces santo. Pero algunos podrán decir, bueno, ¿y eso qué tiene de terrorífico? Qué bueno que Dios sea santo, porque si es santo, pues es bueno. Bueno, pues para Dios ser santo y ser bueno, mejor bien, para Dios ser Dios perfecto, tiene que ser justo. Y Dios es justo, no solamente es amor, es justo, santo, amoroso, también se enoja, porque si fuera nada más amor, entonces no sería Dios, sería Santa Claus, pero no Dios. Entonces, fíjate, el primer mandamiento que dejó el Señor Jesucristo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y de hecho, pues la mayoría saben los mandamientos, ¿no? Probablemente no uno por uno, qué es lo que dice, pero has escuchado simplemente 10 mandamientos, o la película Los 10 mandamientos. Entonces, el primer mandamiento que te voy a mencionar y que viene en la palabra de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y pues es uno de los mandamientos que no hemos guardado, porque el mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿a qué se refiere eso? Que tenemos que poner a Dios antes que cualquier otra cosa. Y la verdad, si somos sinceros y te das cuenta, unos aquí pueden decir: ¿sabes qué? Pues yo sí amo a Dios. Pero otros, y en su conciencia, se pueden dar cuenta que aborrecen a Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? En que no les gusta escuchar este mensaje, no les gusta escuchar nada que mencione a Cristo, a Dios, la santidad. ¿Por qué? Pues porque amamos más nuestro pecado. Amas más tu pecado, deseas continuar pecando y no quieres saber nada de Dios. Le hablo a aquel que hoy, en este momento, pues está molesto por este mensaje, porque hay algunos otros que sí quieren escuchar, por la gracia de Dios, pues. Entonces,
fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y si te das cuenta, no te estoy hablando ni te estoy mencionando una religión, porque de hecho ni una religión nos va a salvar, ni una religión salva a nadie. Pero es muy necesario que escuches este mensaje, porque lo que sí va a pasar es que un día vas a morir. Un día vamos a morir. Y Dios estableció para toda la gente que un día muramos y que después de la muerte vayamos a un juicio. Y según la palabra de Dios dice que Él nos va a juzgar conforme a su ley, conforme a nuestras obras, pero también conforme a su estándar. Su estándar es 3 veces santo. Él es perfecto. Y pues para empezar, hemos quebrantado 2 de los mandamientos. El primero, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Según la palabra de Dios, nadie ama a Dios. El siguiente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No hagas mal uso. Pero ¿de qué manera hemos hecho mal uso del nombre de Dios? A lo mejor jurando el nombre de Dios, o a lo mejor narrando un chiste y metiendo el nombre de Dios en este chiste. A eso se le llama blasfemia. El que use el nombre de Dios para cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios o que no alaba a Dios es blasfemia. Y ese lo hemos quebrantado. Hemos blasfemado el nombre de Dios. El siguiente dice: no matarás. Probablemente no has matado a alguien directamente, pero el Señor Jesucristo dijo que todo el que odia es un asesino. Todo aquel que odia es un asesino. Y yo y todos los que vamos aquí y en el mundo hemos guardado rencor a alguna persona, nos hemos enojado con alguien. Y según eso, según el estándar de Dios, dice que todo el que odia es un asesino. Entonces, todos hemos quebrantado también ese mandamiento, y es equivalente a que somos asesinos. Somos asesinos según el estándar de el Dios santo, santo, santo. Y en Salmo 7:11 también dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador. Entonces, ¿quién de los que vamos aquí jamás ha pecado? Nuestra conciencia nos dice que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado. A lo mejor, imagínate, a lo mejor, solo imagínate, a lo mejor no todos los mandamientos, pero con solo uno que quebrantes te haces culpable de haber quebrantado todos. Entonces, pero no puede pasar, entonces hemos quebrantado todos. Solamente era un ejemplo. Entonces, el siguiente que te voy a mencionar dice: no robes. No robes. De igual manera, probablemente no hemos robado un banco, no hemos robado a lo mejor un anillo de diamantes o un carro Lamborghini o mucho dinero, pero con el simple hecho de robar un lápiz, un cigarro, un chicle, 6 minutos en tu trabajo, el cambio de las tortillas, no sé, equivale a que ya hemos robado, somos ladrones, según el estándar de Dios. Ese también lo hemos quebrantado, el que dice no robes, porque todos, sin excepción, pues hemos robado, hemos tomado algo que no es nuestro, no importa la cantidad ni el tamaño. El siguiente dice no digas mentiras, y pues hasta los niños mienten, entonces ese no ocupa tanta explicación. Tú y yo somos mentirosos, hemos mentido en algún momento. El siguiente dice no cometas adulterio. No cometas adulterio. A lo mejor algunos dicen, bueno, yo no he cometido adulterio porque no estoy casado. No estoy casado, no tengo novia. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes han oído, lo dijo en el Sermón del Monte, y en algunas películas sale. Dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esta persona en su corazón. Todo aquel que ve al sexo opuesto equivale a que ya cometió adulterio con esa persona. Entonces, puede pasar, puede pasar. A lo mejor alguien puede decir, yo no creo en Dios, por lo tanto no me va a pasar lo que estás diciendo porque yo no creo en Dios y no creo que exista. Bueno, ¿sabes algo? Dios no te necesita absolutamente para nada. Dios no ocupa que creas en Él para Él cumplir lo que Él ha dicho. Dios no me necesita a mí para que su evangelio sea proclamado. Si yo no lo hago, lo va a hacer alguien más.
Entonces no soy tan importante como para que Dios no lleve a cabo lo que Él ha dicho. Si no lo hago yo, lo va a hacer algún otro hermano, alguna otra persona. Entonces, si decimos no creo en Dios, por lo tanto Dios no me va a hacer nada, pues no. Tanto el ateo, el agnóstico y el que cree se van a presentar delante de Dios y Dios los va a juzgar conforme a sus mandamientos, conforme a su ley. Y no importa la excusa que pongamos delante de Dios, nuestras excusas van a ser como si Dios no escuchara nuestras excusas o nuestros reclamos. Lo que Él va a hacer lo va a cumplir, no importa lo que hagamos. Entonces, imagínate que hemos quebrantado cada uno de los mandamientos con mucha felicidad, con mucho gusto, hemos pecado. Y imagínate que un justo fue castigado en nuestro lugar. Y ese justo fue Cristo. Y esta es la segunda, es la segunda persona de la Trinidad, pero es la segunda parte también del mensaje que venía a traerte. Es la buena noticia. Y tiene que ver con la Navidad también. Porque la palabra de Dios dice que Cristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa que ni tú ni yo podíamos vivir. Que ni tú ni yo podíamos vivir, pero Él la vivió, nunca le hizo mal a nadie. Nunca pecó, cumplió la ley al pie de la letra, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. Y a hoy, si te das cuenta, no sé si le estoy hablando a la persona correcta, no sé si tú hoy mismo estás enojado con Dios, o aborreces a Cristo, o aborreces lo que te estoy hablando, pero esta palabra es de Cristo. Él habló todo lo que te estoy diciendo y viene en la palabra de Dios. No importa si dudas en la Biblia, no importa, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Lo que nosotros opinemos, eso no importa, eso es lo de menos. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, nos guste o no. Yo no me quiero morir, pero me voy a morir algún día. Entonces, no es lo que yo quiera ni lo que quisiera que pasara, simplemente va a pasar porque Dios ya lo estableció. Está establecido para el humano que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. Y con quien nos vamos a presentar va a ser delante de Dios, en el que a lo mejor algunos no creen. Pero como te decía, Dios no necesita que creamos en Él. Hoy mismo nos podemos a lo mejor burlar de Dios. A lo mejor decir, ay sí, ay qué risa, ¿cómo me voy a enfrentar delante de Dios? Bueno, ahorita porque estás vivo. Pero después de la muerte hay dos caminos, que es el infierno o es el cielo. Y no importa si no creemos en el cielo está. No importa si no creemos en el infierno está ahí. No importa si no creemos en Dios, Dios sigue siendo Dios contigo o sin ti, sin mí o conmigo o sin mí. Él sigue siendo Dios y Él está completo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, está completo. Él no nos necesita absolutamente para nada. Y como te decía al principio, si te das cuenta, no te estoy mencionando una religión o que la iglesia a la que voy te puede salvar. No, porque es imposible. Ni una iglesia salva a nadie, ni una religión salva a ninguna persona, ni un santo intercede delante de Dios por nadie. Ninguna manda te puede hacer más bueno a los ojos de Dios, o Dios se va a tocar el corazón simplemente porque me vaya de rodillas a algún lugar. Eso tampoco pasa. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, las obras que hagamos nosotros no nos va a librar del castigo de Dios, ni nos va a hacer merecedores del cielo, como algunos dicen, bueno, por esto que hiciste te vas a ir al cielo con tus zapatos. Bueno, eso, las obras no salvan a nadie. Yo a lo mejor podré estar en alguna iglesia y hacer muchas obras e irme al infierno con todas mis obras y mi religión. Porque la religión ni las obras salvan a nadie. El único que salva, según la palabra de Dios, es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque te decía, Él vino, nació de una virgen, vivió una vida santa, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Fue flagelado, según Isaías 53, fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y después de haber sido castigado, a lo mejor lo has visto en la película de la Pasión de Cristo o en cualquier otra película, pero la verdad, bueno, a mí en mi caso me gustaría que en las películas saliera tal cual viene Isaías 53, pero no puede pasar, porque a lo mejor lo censuran, porque dice que fue molido, y no sé qué te imaginas cuando escuchas molido. Entonces, y ese castigo que Cristo recibió brutalmente era el que tú merecías. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos haber sido asesinados por Dios
porque lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo, enviarlo al infierno eternamente, sin salida, sin descanso, ni un momento, ni un minuto. Aquí a lo mejor algunos pueden decir, bueno, yo no merezco lo que estoy pasando, yo no merezco el sufrimiento que estoy pasando. Algunos se han suicidado porque creen que no merecen lo que están viviendo, pero ¿sabes algo? Merecemos la muerte eternamente en el infierno, porque somos pecadores. Pero aún Dios ha tenido misericordia de los que están escuchando, porque aún no has muerto. Si hubieras muerto sin escuchar el evangelio de Cristo, no de una religión, sino el evangelio de Cristo, hubieras ido al infierno justamente. Y como te decía, no necesitas decir, pues yo no creo en Dios. Dios va a enviar a aquellos que han quebrantado su ley al infierno, y todos aquellos, no que fueron buenos, sino que creyeron en Cristo, serán salvos por Cristo e irán a la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, pero Cristo, estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido esto quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Jesucristo se sintió desamparado del Padre, porque lo que nos separa de Dios, pues, es nuestro pecado, porque Dios aborrece el pecado, y Dios aborrece el que practica el pecado. Y Dios quiere enviar al infierno a aquel que practica el pecado, porque a Dios le da asco el pecado. Probablemente esto no lo has escuchado en la iglesia que vas, porque a lo mejor los que predican en tu iglesia temen que ya no vuelvas a ir. Entonces, Cristo predicaba la verdad, y por eso muchos lo dejaron de seguir. Por eso lo aborrecieron, y por eso lo mataron, porque Él predicaba la verdad. Entonces, Él, estando en la cruz, clamó esas palabras, ¿por qué me has desamparado? Y se sintió desamparado por nuestra culpa. Después de decir esas palabras, también Él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra. He muerto por los que tenía que morir, y por los que murió, lógicamente que van a creer. Y aquellos que creen es porque Dios les concede el creer. No todos pueden creer en Dios. Primero, porque no quieren, y en segundo lugar, porque pues Dios tampoco los escogió. Entonces, no es de que algunos dicen, bueno, si yo no creo en Dios es porque Él no quiere. No, es porque en primer lugar, tú no quieres, aborreces a Dios, y muchos no buscan a Dios porque desean continuar en su pecado. Fíjate lo que dice en Juan 3:16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Te das cuenta? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús vino al mundo, y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Todo aquel que no viene a Cristo, no viene a Dios, es porque desea continuar en las tinieblas. Lógicamente es evidente que está en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quiere venir a la luz. No quiere que sus pecados, que las cosas malas que aquella persona ha hecho, salgan a la luz. No quiere que sean reprendidas, y no quiere que sean conocidas todas sus malas obras. Y también no desea dejar su pecado, sino desea continuar mintiendo, robando en su trabajo, engañando a su esposa, a lo mejor haciendo cualquier tipo de pecado. Por eso desean no creer en Dios, porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado, y todo aquel que va a Dios, Dios lo transforma y deja su pecado. Entonces mucha gente por eso no desea buscar a Dios, o ir a Dios, o en arrepentimiento, porque sabe que va a dejar su pecado. Todos sabemos que somos pecadores, y que justamente si un policía nos viera robando, lógicamente nos va a llevar a la cárcel. Y nosotros hemos robado y aún estamos libres. Hemos robado, a lo mejor, como te decía, no cosas muy grandes, pero no estamos en la cárcel. Dios es justo. En el mundo no hay justicia como la de Dios, pero después de la muerte Dios va a hacer justicia enviando a todo aquel que ha quebrantado su ley al infierno. Pero si has puesto tu fe en Cristo, la Biblia dice que Él será tu Salvador. Entonces la Biblia dice que estando en la cruz, Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. La Biblia también dice, la palabra de Dios dice que Él fue sepultado, y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que Él había pagado por cada uno de tus pecados sin faltar alguno, por cada uno de tus pecados. Resucitó,
apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que han creído. Y según Juan 3, Cristo murió por el que cree. El que no cree ya era condenado, desde antes ya era condenado. Y Dios es amor, claro. Dios es amor, porque a lo mejor algunos tienen la duda, ¿no? Pero yo conozco y me han hablado de ese Dios, pero yo que sepa, Dios es amor. Sí, pero no solo es amor, Él es justo y Él aborrece el pecado y ama la justicia. Y todo aquel que ha quebrantado los mandamientos, justamente merecemos ir al castigo eterno en el infierno. Pero si has creído y has puesto tu confianza en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él será tu Salvador. Cuando estemos delante de Él después de la muerte, Él será nuestro abogado y al mismo tiempo Él será nuestro juez. Pero si has creído, lógicamente, como te decía, Él será tu Salvador. Dios te ama y Cristo es tu Salvador. Dios te bendiga.